que había pasado sí, la semana pasada en 11. Tal cual. Así que bueno, por esta vez me voy a correr de la mera información y me voy a hacer responsable de lo que a continuación se diga. Muy bien. Tomás, le pone firma. Bueno, en su discurso de ayer, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dedicó una fracción muy escasa en relación con lo que duró el discurso en su totalidad, ¿no? Una fracción muy escasa del mismo a producir referencias sobre la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero último. Insisto, una fracción escasa en relación con lo que duró el discurso en su totalidad. El párrafo en realidad fue bastante largo. En realidad, la primera mandataria no hizo más que ratificar lo que ya había dicho en su aparición inmediatamente anterior, el día 27, en la ciudad de Rosario, en un acto conmemorativo del bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional. Es decir, insistió en que las pericias técnicas debían realizarse lo antes posible, que no pueden demandar demasiado tiempo porque son supuestamente sencillas, y que no le temblará el pulso para tomar las decisiones que sean necesarias. En otras palabras, no hay pistas concretas que permitan anticipar cuáles podrían ser dichas decisiones. Sin embargo, en principio podrían extraerse algunas conclusiones a partir de la postura que han adoptado los principales referentes del oficialismo en las últimas horas. Dijimos, como dije, algunas conclusiones al respecto. En primer lugar, si alguien espera que el gobierno nacional asuma cierta porción de la responsabilidad acerca de lo sucedido, parece evidente que ello no va a ocurrir. De hecho, el Estado ya anunció a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que se presentará ante la justicia como querellante de la causa. Ya el jueves pasado había dicho que para mí esto es una decisión insólita, aunque no por ello sorprendente, y también que intervendrá la empresa TVA, Trenes de Buenos Aires, que es concesionaria del Estado argentino, que se encarga de la provisión del servicio del ferrocarril Sarmiento. Ambas medidas evidencian que el gobierno no se considera responsable por el choque que terminó con 51 pasajeros muertos y más de 700 heridos, o sí, pero no quiere reconocerlo públicamente. En segundo lugar, si alguien espera que el gobierno retire la concesión a TVA y se haga cargo del servicio del ferrocarril de la línea Sarmiento, como reclaman incluso dirigentes alineados al mismo gobierno, como Luis Delía y el exintendente de Morón, Martín Sabatella, tampoco pareciera que ello sea viable. Hay varios interrogantes alrededor de la tragedia, seguramente la lista no va a terminar nunca, pero podemos plantear algunos. ¿Por qué se produjo la tragedia? Bueno, básicamente, también algo de esto hablamos el miércoles, o el jueves, no me acuerdo qué fue, el miércoles. Básicamente por el estado inadecuado de las instalaciones, de la infraestructura, en otras palabras, del sistema ferroviario en su conjunto, vías, vagones, máquinas, sistema de señalización, sistema de frenos, medidas de seguridad en las estaciones, etc. En el discurso de ayer, Cristina Fernández leyó cifras millonarias de inversiones en insumos e infraestructuras destinadas al área de transporte. Puede que las cifras sean exactas y que el giro de los subsidios hacia TVA se haya producido, pero ello no quita que la colisión del coche contra el andén de la estación de Once tenga directa relación con el estado deficitario del servicio. ¿Quiénes son los responsables, desde mi punto de vista? En primer lugar, la empresa. TVA, como ya se ha escuchado, pertenece a la familia Sirigliano, que es un grupo de empresarios que, bueno, en realidad los Sirigliano existen hace unos cuantos años, pero particularmente crecieron bajo el ala de los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, a tal punto que hoy en día controlan no solo la línea Sarmiento, que recorre el 11, desde 11 hacia la zona oeste del conurbano bonaerense, sino también las líneas Mitre, que recorre el recorrido de Retiro, zona norte, Roca, Constitución, zona sur, y San Martín, Retiro, zona noroeste. Los siriglianos además son dueños de empresas de colectivos, como el Grupo Plaza, que bueno, no sé si los habrás visto, son unos colectivos rojos, también tienen líneas en Capital Federal y también viajes a larga distancia. Es decir, son ocupantes de una posición casi monopólica en el mercado del transporte metropolitano. ¿Y por qué razón habría que esperar que los siriglianos aumenten el volumen de sus inversiones en mejorar el servicio si no hay competidores que le obliguen a hacerlo? Y además saben perfectamente que los usuarios van a utilizar el servicio de todos modos, pues no tienen otra alternativa. En segundo lugar, el Estado Nacional, aunque lo niegue, es el responsable de otorgar los subsidios a la empresa y mínimamente debería controlar que el dinero entregado se destine a las inversiones necesarias para el mantenimiento. Además ya existían multas reiteradas por parte de la Comisión Nacional para la Regulación del Transporte hacia TVA por no cumplir con los requerimientos básicos que hacen a la calidad del servicio. Además había informes de la Auditoría General de la Nación, pese a que ayer Cristina Fernández lo desmintiera.
Ahora, ¿qué responsabilidades le cabrían al maquinista y a los usuarios? Bueno, por supuesto no es correcto mencionar a las víctimas entre los responsables, como hizo la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Pero aquí podría decirse que hay cierto grado de responsabilidad compartida. El maquinista, tal vez, no lo sé, podría haber interrumpido el recorrido si el sistema de freno registraba alguna falla. La explicación que este dio fue que no se detuvo por temor a los pasajeros. Y bueno, y debo reconocer, porque yo también soy usuario del transporte público en Buenos Aires, no necesariamente del Sarmiento eléctrico, sí del Sarmiento que va desde Bragado a 11, y sí de la línea Mitre y de otros, y del subte, por supuesto. Como usuario debo reconocer que los ciudadanos, en la mayoría de los casos, tampoco quiero hacer una afirmación totalizante, pero en la mayoría de los casos no nos interesa si el servicio se demora porque existe algún inconveniente. Lo único que importa es viajar, como sea, llegar a destino, como sea. Y es posible que ambas actitudes, la del maquinista de no querer exponerse a los agravios de los usuarios y la de los propios usuarios de no querer entender que el vehículo en el que viajan representaba un riesgo incluso para sus propias vidas, hayan confluido para que el servicio no se interrumpiera. De todos modos, la responsabilidad que les cabe a ambos actores es menor con respecto a los anteriormente nombrados, porque está claro que si el tren funcionara bien, como tendría que funcionar, no habría por qué detener el servicio. Y por último, ¿qué debemos esperar que ocurra dentro del gobierno? ¿Alguno de los funcionarios será destituido? No parece que ello vaya a ocurrir. Ni siquiera fue removido de su cargo Schiavi, quien es sin duda la parte más delgada del hilo. Y entonces es utópico esperar que, siguiendo las jerarquías, deje su cargo, por ejemplo, el ministro Julio De Vido. Eso no va a pasar. No parece haber intención del gobierno de despedir a alguno de ellos, ni tampoco que alguien renuncie por su propia voluntad, salvo que los recientes problemas de salud de Schiavi, que en el día de ayer fue internado por un problema cardíaco, salvo que esos problemas lo obliguen a hacerlo. Es decir, pero de no mediar inconveniente de ese estilo, no parece que ello vaya a ocurrir. Creo que es clarito. Se entiende fácil. El análisis corresponde a cada uno de nosotros. Por supuesto. Gracias, Agustín. No, gracias a vos. Hoy es viernes, Cruz Roja y del Bue y Cruz Roja a las farmacias. Para el sábado, Sanguinetti y Mosca. El domingo...